cuáles son los digamos, cambios en cuanto a la serie de conocimiento? Se hace una mención de cuáles son las prácticas ágiles en cada una de las áreas de conocimiento. Pero esa descripción del agilismo y de adaptabilidad de los proyectos es una descripción de no más de una página, ¿sí? En cuanto en cuanto al enfoque del libro, del cuerpo de conocimiento. Lo que estamos en este momento evaluando, y es, y es algo que en lo que estamos trabajando, es cuál es el impacto real en el contenido de las preguntas, ¿cierto? Que es básicamente en donde todos los representantes PMI, todos los reps, estamos mirando cómo va a ser el contenido de las preguntas tipo examen. Ahí está el quick, ¿sí? Entonces, para responderte a la pregunta, eh, en un 90% las preguntas del examen son muy similares. Ese 10% corresponde a nuevos, dos grupos perdón, dos procesos nuevos, algunos cambios de nombre en algunos procesos y la distribución de entradas, herramientas técnicas y salidas. Eh, con, respondiendo a la pregunta, ese enfoque ágil se va a ver es en el contenido de las preguntas, ¿sí? Es decir, lo que vamos a necesitar para hacer esta edición es desenmarcarnos un poquito de lo que vimos en la quinta en cuanto a esa metodología pesada. Esa metodología pesada es que el proyecto se rige por un plan de proyecto que era predictivo, ¿sí? Y cuando hablamos de que ese plan de proyecto era predictivo, estamos diciendo que nosotros como gerentes de proyecto, hoy estamos terminando nuestro plan de proyecto y estamos haciendo un cronograma y estamos haciendo un presupuesto que nos dice que en septiembre del 2018 hay un programador de PHP haciendo esta actividad. Eso cambia un poquito con la sexta edición. En la sexta edición se le va a dar más importancia a los planes a corto plazo y los planes a largo plazo se van a manejar con el enfoque ágil, es decir, hagamos esto primero de acuerdo al plan y lo que viene después, replanteémoslo, reevaluémoslo y hagamos una actualización al plan, es decir, lo que llamamos aquí la elaboración progresiva. Se le va a dar más énfasis a la elaboración progresiva porque los proyectos se tienen que adaptar a la necesidad que va a cubrir el proyecto y no al revés. O sea, el enfoque predictivo era, vamos a tratar de mantener un plan a toda costa y tratar de que lo que esté en ese plan lo tengamos que hacer. De eso se trata, es correcto. En el enfoque ágil es, vamos a hacer un plan, sí, tenemos que tener un plan, pero ese plan va a ser más a corto plazo y esas actividades que están en mediano y largo plazo, vamos a tener que revisarlas de nuevo. Es básicamente el enfoque y tiene todo el sentido realmente. Entonces yo creo que ahí ganamos todos, no tanto para efectos de garantizar que aprobemos el examen, que lo vamos a hacer, sino para tener un enfoque más realista a la manera como estamos gestionando proyectos. Ese es básicamente la situación. No sé si te respondí o te confundí más, pero No, sí, está bien. Igual es importante pues tener el concepto para uno irse preparando. así es, así es. No, y cuenta, de verdad cuenten con eso, cuenten con que el contenido de la plataforma está ahí para realmente eh, favorecer el entendimiento en esta transición. No, no se trata de generar caos o de generar preocupaciones que en este momento no van al caso. Este es un tema realmente, y ustedes que manejan proyectos y que tienen experiencia, realmente yo no me preocuparía realmente por el cambio. Por el contrario, creo que es un cambio que nos beneficia, porque es un enfoque más realista a lo que tenemos hoy en día en términos de gestionar proyectos. Entonces, por donde lo veamos, es positivo esta transición. Muchachos, hay unos recursos, yo no sé si lo hayan visto, sobre todo quienes trabajan en docencia, eh, por ahí en la plataforma, que son unas PowerPoint que se llama ¿Quién quiere ser millonario? No sé, creo que Miguel las ha visto, tal vez ninguno de ustedes Yo estaba además de Miguel. mirando el otro día.
Entonces, por ejemplo, Sergio, Elkin, que ustedes que manejan el tema docente, pues ahí están, eso me parece un recurso muy, muy ameno, muy interesante. El PowerPoint, ustedes realmente si lo van a utilizar en su ejercicio docente, lo que pueden hacer es cambiarle el contenido de las preguntas, inclusive se puede llevar a otro contexto. Lo más importante de eso son los efectos los efectos del PowerPoint que tiene la música y todos pues como todo el formato de quién quiere ser millonario, que para nuestro caso es quién quiere ser project manager. Y básicamente lo que estamos haciendo es 10 preguntas por cada proceso, por cada, sí, está por procesos. Entonces, bueno, son recursos que realmente están ahí para que ustedes los aprovechen como mejor puedan. Insisto, no se trata en que tengan que hacer esas preguntas, porque para eso están los quizzes y simuladores, pero bueno, puede ser un ejercicio interesante para salirse un poquito de la rutina, ¿no? Es eso. ¿Vale? Entonces, muchachos, básicamente nos queda un poco tiempo. Como les dije al comienzo, no me preocupa tanto el tiempo, me preocupa que lo aprovechemos bien. Eh, Hoy vamos a terminar, yo creo que un poquito antes de las 10 y vamos a avanzar lo que podamos en gestión de interesados, ¿cierto? La plataforma se está actualizando día a día y ahí van a tener la información. Está bien. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el día lunes, la semana entrante, tenemos que abordar el tema de riesgos. Y el tema de riesgos va a ser todo un bloque. Y ahí de pronto sí espero pues, la asistencia, por supuesto, la participación, porque es un tema también muy clave, así como lo fue eh, alcance, tiempo, costos. Riesgos es un tema que también tiene pues, 7 procesos y es un tema muy clave para efectos del examen. Y riesgos tiene procesos en planeación y en control y monitoreo también, como los tiene alcance, ¿cierto? Lo que quiero decir con esto es que esta área de conocimiento es clave y vamos a necesitar el pleno entendimiento del enfoque de gestión de riesgos, como lo plantea PMI, y que miren ustedes cómo están gestionando riesgos digamos, en la manera como están gestionando en este momento sus proyectos, ¿cierto? Hacer realmente esa comparación, qué es lo que propone PMI, cómo lo estamos manejando nosotros, cómo lo maneja mi organización y realmente llegar a estar en capacidad de responder las preguntas de manera exitosa. Son más o menos una buena cantidad de preguntas en riesgos para que vayamos preparándonos. Eso sería el día lunes. Y el día miércoles, de la semana entrante, estaríamos ya haciendo la última clase en términos del contenido del curso. Y esa última clase básicamente sería gestión de comunicaciones y gestión de adquisiciones. Es posible que gestión de adquisiciones, que es un tema también muy importante y en el que se rajan la mayoría de aspirantes a la certificación, lo tengamos que extender. Si tenemos que extendernos en temática, nos vamos a ir al lunes 12 de marzo. Si el viernes no pensemos en hacer clases el viernes, vamos a tomarnos un descanso ahí, de pronto para que ustedes tengan la oportunidad de actualizarse, pero el día lunes, sí o sí, así sea para hablar del clima, vamos a hacer una sesión, ¿cierto? Por supuesto que no se trata de hablar del clima, pero vamos a abordar lo que nos falta de temática y muy posiblemente que hagamos un panel con preguntas, por qué es correcta esta, la otra, en fin, que me parece más constructivo, ¿sí? Y tendremos que pensar en una sesión más interactiva el día lunes 12 de marzo. Y ahí podríamos decir, paremos ahí, ya es mi responsabilidad entrar a la plataforma, ponerme al día, hacer las labores, y Néstor va a estar ahí pendiente de mi avance va a estar pendiente de que me pueda responder las preguntas, y pues, para eso estamos, ¿vale? Entonces, muchachos, gestión de interesados. Vamos a ver estos minutos que podemos avanzar con gestión de interesados. Esta parte, como les dije, tiene mucho que ver con la sección anterior, que era gestión de recursos humanos.
Al fin y al cabo, se trata de gestionar eh, personas, ¿cierto? Sí, alguien me dice, no, pero venga, no son personas solamente, son personas o entidades. ¿De acuerdo? Pero recuerden que las entidades finalmente las representan personas y las personas tienen intereses subyacentes, expectativas, cada cual va por lo suyo. Y yo como gerente de proyecto tendré que advertir qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que quiere mi equipo de proyecto, qué es lo que quiere el sponsor del proyecto. Y en consecuencia de eso, teniendo muy clara, digamos, ese diagnóstico de la situación, tendré que tener una estrategia para hacer una buena gestión, ¿cierto? Y que al final del día nos califiquen bien en la gestión del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar un poquito de lo que es la gestión de interesados y hacer una descripción breve de los 4 procesos que configuran pues todo el tema de gestión de los interesados. Básicamente sería, lo primero sería identificar a los interesados, es decir, quiénes son, dónde están, qué es lo que quieren. El siguiente punto sería planear la gestión de interesados, es tener un libreto, tener un plan de la manera como voy a gestionar a los interesados. ¿Sí? ¿Cómo los voy a tener satisfechos, informados, contentos, tranquilos? Básicamente ese es el enfoque. El siguiente proceso sería cómo vamos a gestionar la participación de los interesados. ¿Cómo hago yo, como gerente de proyecto, para que esos interesados que ya fueron identificados y para los cuales tengo un plan, participen de la manera como nosotros queremos que participen en el proyecto? Y lo otro es, como ya tengo todos estos procesos, ¿cómo voy a controlar, o más bien, qué voy a hacer para controlar la participación de estos interesados? Hay un interesado clave que se me está yendo, no me asiste a las reuniones, no me contesta la llamada, no me contesta los correos. ¿Qué vamos a hacer para asegurar la participación de ese interesado? Básicamente es eso. Bueno, entonces arrancamos nuestro módulo con un poco de humor y aprovecho para decirles que la palabra en inglés es stakeholder, pero fíjense que la caricatura dice, hey, I'm a stakeholder. Pero fíjense que steak lo escribió como carne y habla la vaca. Stakeholder en inglés eh, representaría algo así como stake, estaca, holder, el que la sostiene. Entonces sería algo así como el que sostiene la estaca, que pues realmente si uno no lo contextualiza quedaría como una definición un poco ambigua. Pero si pensamos en una carrera de relevos, en donde básicamente cada corredor tiene una estaca, y del desempeño de ese corredor que sostiene una estaca depende el éxito o fracaso de la carrera, pues hace sentido que cualquiera de los interesados del proyecto sea un sostenedor de la estaca. Es decir, si el que sostiene la estaca lo hace bien, el proyecto lo hace bien. Si el que sostiene la estaca deja caer la estaca o se cae o le pasa algo malo, pues el proyecto tiene impactos negativos. Entonces, fíjense que esos stakeholders están muy bien definidos en inglés, sería aquellas personas o entidades que en un momento dado eh, van a tener un desempeño que afecta o que va a impactar positiva o negativamente el ejercicio del proyecto. ¿Sí? Entonces, en esta área de conocimiento, básicamente, lo que vamos a hacer es eh, poner ahí unos procesos que se necesitan para, primero, identificar personas o entidades que pueden ejercer un impacto o a los que podamos impactar en la ejecución del proyecto. Entender qué quieren, cuáles son sus expectativas, cuál es su impacto en el proyecto y con base en eso desarrollar unas estrategias para gestionarlos, ¿cierto? Con el objetivo realmente de que el proyecto cumpla sus objetivos. Ese es fundamentalmente es un área de conocimiento muy importante también, como lo son todas. Esos procesos, que básicamente ya sabemos cuáles son,
los van a permitir gestionar esas partes interesadas, como también lo podemos denominar partes interesadas, y ahí lo que vamos a hacer es enfocarnos en las comunicaciones con esos interesados para entender sus necesidades, sus expectativas, abordando incidentes en el momento que ocurren, no después, sino al momento, gestionando intereses contrapuestos, fomentando una adecuada participación de esos interesados en las decisiones y actividades del proyecto. Y aquí volvemos a mencionar un tema del, de la área de conocimiento pasada de recursos humanos, que es que las personas se sienten partícipes de algo, se sienten involucradas en algo si han participado en su diseño, en su construcción. Si no, va a ser algo ajeno, algo externo, algo extrínseco. Entonces, ahí hay un poquito para tener en cuenta de que sí, sí será importante lo que llaman los americanos el engagement, es decir, en español se ha traducido como compromiso, pero creo que queda mejor definido con engagement, que suena más como que esté enganchado, que realmente sienta que el proyecto está realmente correspondiendo a sus intereses, ¿cierto? La satisfacción de esas partes interesadas entonces se debe gestionar como uno de los objetivos del proyecto. Hablábamos al comienzo del curso de que un proyecto exitoso es aquel que cumple la triple restricción, es decir, entregó lo que tenía que entregar en el plazo acordado y sin sobrecostos. Eso es un proyecto exitoso. Pero decíamos, quién sabe, de pronto el proyecto cumplió la triple restricción, pero el cliente no está satisfecho, ¿cierto? Por eso, en la quinta edición ya se habla de las 7 restricciones, incluyendo la satisfacción del cliente. Entonces, sí será realmente un tema muy clave en gestión de proyectos, asegurar que esas partes interesadas estén satisfechas con el proyecto o con los resultados del proyecto. Saber entonces, como gerente de proyecto, yo debo saber cuándo termina mi proyecto. Pues eso parece un poco tonto decirlo ahora, pero realmente tenemos que ser conscientes de que eso tiene que ser así. ¿Cuándo se acaba el proyecto? Cuando todos los interesados alcanzan o superan sus expectativas. ¿Sí? Aquí es cuando básicamente podemos hacer una encuesta de satisfacción de cómo se hizo mi proyecto y voy a tener resultados por encima. Ojalá fueran por encima del 90% en esas encuestas. Y ese momento se da cuando los interesados estiman que sus expectativas fueron cubiertas. En nuestro proyecto de ahora, ¿cuál es mi proyecto? Mi proyecto es obtener la certificación del PMI. No es otro. Le estamos pasando bien, estamos adquiriendo un material que me va a ser útil, lo que quieran. Pero en últimas, mi propósito del proyecto es obtener la certificación del PMI como PMP o como KPM. No hay otro. ¿Quién es el responsable? ¿Quién está a cargo? Yo. A mí no me pueden echar la culpa si pierden el examen. Mentira, sí la pueden echar. Pero, fundamentalmente, la responsabilidad recae sobre mi desempeño como gerente de proyecto. ¿Cuál es el producto del proyecto? Tengo que identificarlo. El certificado. Aquí lo estamos viendo a mano derecha. Este es el producto de mi proyecto, de mi esfuerzo. ¿Cuál es el patrocinador? Me postulé como patrocinador. ¿Sí? Alguno de ustedes puede decir, no, mi patrocinador es otro. Soy yo mismo. Voy a ser sponsor y gerente de proyecto. Bueno, si lo puede hacer de esa manera, perfecto. Siempre será deseable que el patrocinador sea eh, otro, diferente al gerente de proyecto. ¿Cuáles son los interesados? ¿Cuáles son las partes interesadas en este proyecto que empecé? La empresa para la que trabajo, mi carrera, mi hoja de vida, mi familia, mis colegas, las instituciones, que a lo mejor van a tener, eh, eh, o sobre las que voy a tener una mayor calificación para ser elegible para ciertos cargos. Eso podría ser partes interesadas. ¿Cuáles son los prerequisitos para el cierre de este proyecto? Que me he preparado en buena forma. Everything is done. Es decir, todo lo que tenía que hacer lo he hecho. Y tengo unos simuladores por encima del 80%, estoy tranquilo y voy.
La mejor ceremonia de cierre, la celebración, con la familia, con los amigos. Es realmente un paso muy importante en su plan de carrera y tenemos que mirarlo de esa manera. No solamente por tener una certificación que nos habilita para ser elegibles en ciertos cargos, en fin, todo eso. No solamente eso, sino las herramientas de conocimiento que estamos adquiriendo a través de estos ejercicios para mejorar nuestro desempeño como gerente de proyecto. Pues básicamente, eso sería. En su material hay un documento que se llama la Carta García. De repente ustedes la han conocido, quizás algunos la hayan leído, pero básicamente de lo que se trata la Carta García es un documento que salió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. eh, es un documento muy clave y muy motivador también. Es implicar a los demás en el problema y buscar juntos una solución. Básicamente la Carta García se trata de cumplir un objetivo independientemente de las adversidades, ¿sí? Entonces, la reflexión es, mi proyecto cumple mi objetivo. Y alguien puede decir, "Mm, puede que sí, puede que no. Lo que pasa es que tengo muchos problemas, no tengo tiempo, mi familia, ahorita estoy en una situación eh, complicada en la empresa, en fin. Y seguramente si vamos ahondando, vamos a encontrar muchas más razones que son válidas para aplazar, para postergar mi proyecto, el resultado de mi proyecto. Pero si tomamos el enfoque de la Carta García es, ¿lo vamos a hacer o lo vamos a hacer? Y en el tiempo que se requiere. ¿Cómo? A punta de actitud. Fundamentalmente el documento de la Carta García habla de la consecución de un objetivo en medio de todas las adversidades. Vale la pena que lo lean, se los dejo como lectura recomendada. No es material examen, pero sí es un material que se los voy a recomendar muy especialmente. Entonces aquí lo que tenemos que básicamente es aprovechar esa influencia para rebasar esos temas de preocupación. Todos tenemos preocupaciones, ¿cierto? Pues el elemento que tenemos a favor es la influencia. Vamos a tratar de expandir esa influencia. ¿Cómo puedo influir yo como gerente de proyecto y rebasar todo ese ámbito de preocupaciones y realmente conseguir el objetivo? De eso se trata. Y esa es la actitud que realmente tenemos que, no solamente que adoptar nosotros, sino transmitirle a los miembros del equipo de proyecto. Por eso lo importante. Considerar entonces que los acuerdos tipo ganar-ganar son lo más recomendable y que al final del día no es el gerente de proyecto el que gana, sino que gana el proyecto. Y cuando gana el proyecto, gana la organización. Eso es básicamente la reflexión. Entonces, como gerente de proyecto debemos mimetizarnos con los intereses del proyecto, haciendo parte de un objetivo de la organización, que en este caso es llevar a feliz término un emprendimiento que hemos llamado proyecto. Las decisiones eficaces pero duras. Por ejemplo, cuando como gerente de proyecto tengo que recomendarle al patrocinador una finalización anticipada. Es decir, tener la conciencia de que el proyecto no va para ningún lado, que lo mejor que puede hacer la organización en este momento es abortar ese esfuerzo. Eso no es fácil. Tener que liberar a un miembro del equipo porque no encaja en el proyecto es también una decisión difícil, pero hay que tomarla. Comunicarle al comité de dirección que es improbable cumplir una fecha límite. También tener entonces la plena conciencia y el sentido ético de poder dar ese tipo de información, por dura que parezca, pero tendremos que hacerlo. Perdemos eficacia cuando defendemos nuestra posición de manera egocéntrica, ¿cierto? Entonces, apartarse un poco de eso, no soy yo el centro del proyecto, no soy yo, finalmente es una organización ejecutante que tiene unos propósitos comerciales que debemos cumplir. Entonces nosotros básicamente lo que tenemos somos un instrumento que tiene la organización para lograr ese objetivo. Incurrir en el paradigma de la abundancia, pues todo lo hemos hecho.
y es pretender que tenemos suficiente tiempo, suficiente presupuesto y generar una situación de baja productividad bajo el paradigma equivocado de que porque si esta actividad la tenemos que completar 6 meses, pues tranquilos, tenemos mucho tiempo para hacerlo, no nos estresemos, nuestro examen lo podemos presentar en agosto, en septiembre, ustedes definen eso. No incurrir en ese paradigma, porque nos engañamos. Y esas metas, pues básicamente las establece cada quien. Hablábamos eh, del- de la ley de Parkinson y del síndrome del estudiante. Y cuando hablamos de la ley de Parkinson, hablábamos de que una vez estimado un plazo o un presupuesto, las actividades para hacer durante ese plazo se van a extender a lo que tú digas. Si dijiste que 6 meses, seguro que te van a consumir 6 meses. Si dijiste que un año, tranquilo, te vas a demorar un año para hacerlo. No hay ningún inconveniente. Es decir, la ley de Parkinson dice las actividades estimadas en un lapso determinado se van a extender hasta completar ese plazo que estimado, por optimista que parezca ese plazo. Y el corolario sería el síndrome del estudiante es, como tenemos tanto plazo, estamos realmente holgados de plazo y tenemos tiempo, tenemos recursos, tenemos el paradigma de la abundancia, entonces vamos a marchar eh, lentos y al final se va a presentar una situación de poco tiempo para hacer todo lo que no se hizo en el tiempo en el que se ha debido hacer. El síndrome del estudiante claramente identifica esa situación en donde dejamos acumular el esfuerzo para el final, un día antes del examen. Entonces son dos elementos que tendremos que considerar. La gestión de las expectativas de esas partes interesadas, identificar quién es responsable de qué. Entonces, el gerente de proyecto y el cliente tienen que ser las partes interesadas que establezcan los acuerdos. Fíjense que estamos hablando del gerente de proyecto y el cliente. Ni siquiera estamos hablando de que esos acuerdos los debe establecer el comercial o el gerente de la compañía con el cliente. Es el gerente de proyecto que tendrá que establecer esos acuerdos con su cliente, al menos en este enfoque, al menos en este marco de referencia. ¿Sí? Entonces el gerente de proyecto aquí tiene la responsabilidad de, primero, establecer unos acuerdos y segundo, salvaguardar esos acuerdos y llevarlos a feliz término. ¿Quién es el culpable, el responsable de gestionar los cambios? El gerente de proyecto. ¿Quién es el encargado de comunicar de manera proactiva? El gerente de proyecto. ¿Quién es el responsable de evaluar el desempeño periódicamente? El gerente de proyecto. ¿Quién de entregar los informes conforme a las expectativas? Recordemos, recordemos gestión de calidad. Entregar lo que el cliente quiere, ni más ni menos. Gerente de proyecto. ¿Quién responsable de restablecer las expectativas si es necesario? Gerente de proyecto. Esto es una variante de gestión de cambios. Y por último, ¿quién es el responsable de que esos acuerdos se cumplan? El gerente de proyecto y el cliente. No es delegable. Eh, yo actúo como gerente de proyecto en nombre de la organización ejecutante. Mi cliente es uno. Ese cliente puede tener un representante formalmente delegado por ese cliente, pero sería la contraparte con la que tengo que interactuar para efectos de darle cumplimiento a esos contratos sobre los que va a orbitar el proyecto. Como lo vamos a ver en gestión de adquisiciones, acuerdos y contratos, pues básicamente establecen lo mismo, ¿cierto? Y fundamentalmente es un acuerdo entre dos partes, inclusive dos o más partes, para conseguir un objetivo. Lo que pasa con los contratos es que ya tendrían una cierta preparación para que sean tratados en un tribunal de justicia, ¿cierto? Entonces están redactados en unos términos legales, básicamente con unas cláusulas vinculantes que le facilitarían el trabajo a un tercero, llámese árbitro o juez.
pero fundamentalmente los acuerdos finalmente tienen el mismo rigor que puede tener un contrato, ¿cierto? Cuando ustedes veían al comienzo del curso que una de las entradas para el proceso de hacer el Project Charter, que es el acta de constitución, ahí sí hablaba de acuerdos. Y cuando decíamos acuerdos, pues básicamente se hablaba de ese compromiso formal, mejor que esté por escrito, que dio origen al proyecto. En proyectos externos, claramente hay un contrato entre el proveedor y el cliente para dar cumplimiento a ciertos requerimientos, en este caso del cliente. Y pues obviamente tiene unos efectos contractuales, legales. Lo veíamos en el segmento pasado, que siempre será mejor buscar alternativas innovadoras, ¿cierto? Que rebasen un poco las posiciones de las partes en conflicto. Entonces, cuando estamos hablando de la gestión de las partes interesadas en el proyecto, debemos considerar una tercera alternativa. Esa tercera alternativa, pues claramente es no la posición de una o de otra parte, sino una alternativa que nace de tener un entendimiento pleno de cuáles son las causas subyacentes de cada posición de las partes. Entonces, básicamente, el objetivo sería procurar acuerdos, ganar, ganar, y que ambas partes estén satisfechas. Y en gestión de interesados, esto sí que es importante. No podemos dejar partes interesadas por ahí en una condición de ganar, perder. Gané yo como gerente de proyecto, ganó la organización, pero mi contraparte está en una situación de perder. Perdió hoy. ¿Quién sabe mañana cómo sea la cosa? Entonces tenemos que obrar en consecuencia de eso. Entonces, el objetivo será descubrir aliados en lugar de enemigos. Es decir, no mirar a la contraparte como un adversario, sino como un aliado, ¿cierto? Que también tiene unos intereses y obviamente unas posiciones. Este es otro tema que vamos a tratar de traducir para antes de subir el material. Me excusan, por favor, que lo tenemos en español, en inglés, perdón. Pero básicamente lo que habla es de esas reflexiones que tenemos que tener con nuestra contraparte cuando estamos básicamente en una negociación o en una resolución de un conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, eh, ¿podemos tener una solución que sea mejor que la que tú propones o la que yo propongo? Eso rara vez uno se enfoca en esta alternativa, o rara vez porque uno siempre trata de defender su posición, ¿cierto? Mi posición es la correcta, estás equivocado. Bueno, eso será una cosa que tendremos que replantear. Lo segundo sería, primero, entender cuáles son las causas subyacentes de mi contraparte y llegar a reflexiones como, tienes una opinión diferente, necesito escucharte, necesito entender tu posición en este asunto, ¿sí? Porque rara vez lo hacemos, ¿cierto? No nos interesa. El reto aquí es tratar de hacerlo. Lo siguiente sería, ¿es completo el entendimiento que yo tengo de tu posición? Puede que no lo sea, ¿cierto? Puede que estemos sesgados, puede que nuestro criterio esté minado por algunos elementos que definen nuestra posición. Entonces sería tener, digamos, la opción de hacernos este tipo de cuestionamientos. Lo siguiente sería, ¿hay alguna cosa por ahí que no está muy clara y que yo necesite entender? A lo mejor hay cosas que no se describen perfectamente con palabras, pero hay unas situaciones circunstanciales que yo también necesito comprender. Eso también considerarlo. Por último, entonces, entender ahora, ¿vas a escucharme de la misma manera como yo te he escuchado? Y básicamente el proceso para encontrar una tercera alternativa. Y fíjense que esa tercera alternativa puede ser algo nuevo.
no corresponde ni a mi posición ni a la posición de la contraparte. Sería simplemente buscar una alternativa. Recomendarle muy especialmente este libro también de Stephen Covey, que se llama La Tercera Alternativa, que fundamentalmente habla de eso, de desenmarcarnos un poquito de esas negociaciones posicionales o esa resolución de conflictos de manera posicional. Y por aquí, unos videos recomendados de Covey, que no los vamos a ver en este momento por temas de tiempo, pero básicamente en el material van a tener ahí el link. Eh, Pienso que es una buena idea también bajar los videos y dejarlos en plataforma. Eso podría ser, porque de verdad que son videos bien interesantes para considerar. Puede que no ahora, para efectos de preparar el examen, pues tenemos poco tiempo, pero sí que lo tengan como una posibilidad para mirar esos videos de pronto cuando tengan un tiempo. Entonces, básicamente, aquí sería el enfoque de los dos estilos de negociación. En el primer estilo, en la parte de arriba, en la parte roja, estamos hablando de un estilo perder, perder, y en la parte de abajo, un estilo ganar, ganar. ¿Cierto? Entonces, básicamente, se habla de este curso de acción: pedir, justificar, regatear y llegar. Cuando uno regatea, básicamente lo que quiero es ganar por encima del otro. En el otro enfoque, de la tercera alternativa, básicamente pido, pero más que justificar mi posición, lo que hago es definir, ¿cierto? ¿Qué defino? ¿Cuáles son los criterios de éxito de que esta negociación termine bien, de manera exitosa? Lo tercero, en vez de regatear, sería generar nuevas alternativas, ser creativos y llegar a un cierre de negociación a través de una sinergia con mi contraparte, preservando los intereses es decir, los intereses de la contraparte con mis intereses y configurando alianzas y relaciones duraderas en el largo plazo, básicamente. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que era el estilo de negociación cuando está centrado en principios y cuando está centrado en posiciones. Básicamente aquí hablábamos de que hay un excelente libro, que pues básicamente es una Biblia para los negociadores, que se llama Obtenga el Sí, Getting to Yes, en inglés. Es un libro también que vale la pena, que está en su batería de libros de la carpeta de Google Drive para recomendárselos de manera especial. También lo habíamos visto, los estilos de negociación, si estamos centrados en principios, a la derecha, y si estamos centrados en posiciones del lado izquierdo. Entonces puedo tener estilo blando o estilo duro, pero fundamentalmente cuando uno basa una negociación en posiciones, pues su propósito es ganar independientemente de la posición de la contraparte, ¿cierto? Son negociaciones convenientes si estamos hablando de negociaciones de corto plazo, operaciones de compra-venta, en donde básicamente lo más importante es el precio, pero si estamos hablando de negociaciones tipo proyecto, será mejor definir una posición centrada en principios, separar a las personas del problema, centrarse en los intereses y no en las posiciones, explorar alternativas nuevas, haciendo preguntas, y pues evitar tener un mínimo aceptable. Aquí básicamente hay unos propósitos que están un poquito por encima de las posiciones de las partes. Centrarse en principio entonces sería inventar opciones, inventarse, es decir, crear algo que no existe, opciones de beneficio mutuo. Es decir, ¿qué nos inventamos? Es más o menos llegar a una situación de ¿qué nos inventamos para que ambos estemos contentos, para que ambos ganemos? Insistir en utilizar criterios objetivos y no minados o sesgados con mi posición o la posición de la contraparte. Básicamente es eso. Los procesos del área de conocimiento, se nos fue Miguel. Hemos dicho, son 4: identificar las partes interesadas, tener un plan para gestionar esas partes interesadas, gestionar el compromiso de esas partes interesadas y por último, controlar el compromiso de esas partes interesadas. Vamos a ver uno por uno qué tiene de interesante.
Hemos dicho pues, que el área de conocimiento se trata de identificar personas o entidades que van a ser impactadas por el proyecto o que pueden impactar nuestro proyecto. Y en consecuencia desarrollar estrategias para gestionar esas partes interesadas que sean adecuadas para que esas partes interesadas participen de manera eficaz en el desarrollo del proyecto, a través de decisiones, involucrarlos en las actividades de ejecución del proyecto, en fin. Los procesos, pues hemos dicho, identificar personas, entidades que podrán ejercer eh, o recibir impacto nacido de una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. Perfecto, eso tendremos que hacerlo. ¿En qué momento hacemos esa identificación de los interesados? Al inicio del proyecto. Puede que al inicio del proyecto no estén en esa lista de partes interesadas, no estén todos, pero lo que se trata es de identificar los más importantes, los que en ese momento se tiene conocimiento. Entonces, eh, seguramente, ya una vez, cuando se esté en la planeación del proyecto o en la ejecución del proyecto, van a aparecer otras partes interesadas o van a aparecer actualizaciones a la información que se recabó al inicio o van a existir otras partes interesadas que tienen que desaparecer de nuestro plan porque era una suposición errada. Por aquí está, regálenme un instante. Está Miguel, creo que tuvo problemas de comunicación. Se me cayó la red. Sí, 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 me apareció. Y bueno, teniendo un plan de gestión de esas partes interesadas, querría decir que en ese plan tendremos que desarrollar estrategias para gestionar o para más bien conseguir que esas partes interesadas participen de manera eficaz a lo largo del proyecto. Y obviamente ese plan tiene que estar basado en el análisis de qué es lo que necesitan esas partes interesadas, cuáles son sus expectativas y la manera como los impactan, ¿cierto? Entonces, claramente tendremos que hacer un análisis de quiénes son esos interesados, pero qué atribuciones tienen, qué atributos tienen, cuál es su nivel de poder, si algo sale mal, qué tanto nos pueden afectar, cuál debe ser mi estrategia para generar, eh, sí, para generar esa satisfacción de esas partes interesadas. Que necesitamos que estén satisfechos, tranquilos. Lo otro sería entonces, ya en ejecución, gestionar de manera proactiva la participación de esas partes interesadas. Entonces, eh, esa gestión, pues básicamente está fundamentada en una buena comunicación y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades, sus expectativas, abordando los incidentes en el momento que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Ya lo sabíamos, ¿cierto? Aquí es tener una buena comunicación, trabajar de la mano de esas partes interesadas, tenerlos satisfechos y pues básicamente abordar esas dificultades que suelen presentarse de manera oportuna, no dilatar, no dejar que el problema se crezca. Básicamente es el secreto de la gestión de la participación de esas partes interesadas. Y el proceso de controlar esa participación de las partes interesadas, pues no es otra cosa que ir monitoreando las relaciones generales de esas partes interesadas y ajustar las estrategias y planes para involucrar a esas partes interesadas. Esto es básicamente actualizar las estrategias de acuerdo a lo que vaya sucediendo a lo largo del proyecto, ¿cierto? Sería como tener una línea base para gestionar esas partes interesadas que estaría decantada en el plan de gestión de los interesados, pero resulta que los interesados pueden cambiar de opinión, pueden cambiar sus necesidades, pueden cambiar sus expectativas, pueden perder el interés o pueden reforzar esos intereses
o cambiar su nivel de poder, su nivel de influencia, en fin. Ya vamos a ver un poquito al respecto. Eh, Básicamente, en el grupo de inicio, allá al inicio del proyecto, cuando hacíamos el Project Charter, que no había más, básicamente teníamos era la autorización formal del proyecto, es donde está este proceso de gestionar las partes interesadas del proyecto. Tener en cuenta que en el dominio de inicio del proyecto solamente hay dos procesos. Uno, hacer el charter, que se hace en integración. Dos, identificar los interesados, que es el que estamos abordando en este momento. Entonces, fundamentalmente son estos dos procesos y el resultado de identificar esos interesados, pues, no es otro que un registro de esas partes interesadas. Es decir, llamémoslo matriz registro de interesados, pero básicamente es ese documento que nos permite saber quiénes son, qué es lo que quieren y para cuándo lo quieren y quién es el responsable de garantizar que esas expectativas sean cubiertas. Las entradas de este proceso, pues el charter, documento de adquisición, factores ambientales de la organización y activos de procesos. Como este es un proceso que está al inicio del proyecto, fíjense que no tenemos otras cosas eh, que están dentro del proyecto, sino son cosas que nos llegan porque el proyecto no ha empezado. ¿Qué nos llega o qué estamos haciendo paralelamente con identificar a los interesados? El acta de constitución del proyecto, el charter. Los documentos de adquisición se refieren entonces al contrato, el RFP, el RFI, todos esos documentos que generaron el proyecto deberían ser considerados como entrada a este proceso. Por ejemplo, alguien puede decir, venga, y ahí puede estar el- los términos de referencia. Claro que sí, porque eso podría ser un anexo técnico de un documento de adquisición, ¿cierto? Una invitación a cotizar, una licitación, perfectamente debería estar soportada por unos términos de referencia. También considerar cuáles son los elementos de la empresa o de la organización ejecutante que debemos considerar, como los factores ambientales y los activos de procesos. Cultura, plantillas, información histórica. Eh, en una de las preguntas que veía al inicio del curso era, cuando un gerente de proyecto recién toma un proyecto, y realmente un proyecto que ya venía en ejecución, lo primero que tiene que hacer de las muchas opciones que existen sería mirar la información histórica. Antes de ir a hablar con cualquier parte interesada del proyecto, lo primero que tendría que hacer ese gerente de proyecto sería documentarse, entender muy bien qué existe en materia de información oficial del proyecto. Esto es información histórica. Es lo primero. Lo otro sí es, hable con el sponsor, hable con el cliente, hable con su equipo de proyecto. Pero lo primero que tiene que hacer un gerente de proyecto es ir a la información histórica, mirar de qué se trata, cuál es el contexto del proyecto. Eso para que no incurramos en las trampas de las preguntas. El análisis de interesado como herramienta y técnica de este proceso, pues básicamente se trata de analizar esas partes interesadas, recopilar, analizar sistemáticamente información cuantitativa y cualitativa para determinar qué interesados deberán ser tomados en cuenta a través del proyecto. ¿Cierto? De esa gran lista que tenemos de partes interesadas, pueden existir cientos de partes interesadas, que sería como una lista de contactos, algo así, del proyecto, como un directorio. El siguiente, lo que tenemos que hacer es procesar esa información y analizar, de pronto configurar grupos de interés, irla configurando de tal manera que sea más fácil de trabajarla a lo largo del proyecto. Identificando cuáles son los intereses, las expectativas e influencia de los interesados y relacionarlos con lo que se propone el proyecto. Entonces, recordad que esas partes interesadas, todas tienen una expectativa, grande o chica, pero también tienen una influencia y tienen unas atribuciones de poder que son variables. Entonces, de eso dependerá, digamos, en gran parte, cómo va a ser la estrategia para gestionar esas partes interesadas.
Este análisis, pues también nos ayuda a identificar las relaciones entre interesados para ser animados a construir coaliciones y relaciones de responsabilidad potencial para aumentar la chance de éxito del proyecto. ¿Sí? Eh, lo que les hablaba un momento, ¿no? Básicamente se trata de procesar esa información que ya hemos preparado con la identificación de esos interesados. Ahora tenemos que hacer todo el análisis de ese registro de interesados, que lo podemos ver como una gran lista, y básicamente definir estrategias. Generalmente se siguen los siguientes pasos para analizar los interesados. Uno, identificar las partes interesadas, potenciales, estamos al inicio del proyecto, información relevante, es decir, cuál es su rol en el proyecto, a qué departamento pertenece, cuáles son sus intereses, cuál es su nivel de conocimiento, cuál es su expectativa y cuál es su nivel de influencia. Y básicamente la reflexión aquí es, toda esta información es información útil para el gerente de proyecto y para nadie más. Como es una información útil para la gestión del gerente de proyecto, realmente esta información detallada no debería ser parte del charter, que el charter es un documento, primero que todo, breve. Segundo, que no lo firme el gerente de proyecto, sino que lo firme el sponsor. El gerente de proyecto, si lo firmara, lo firmaría como recibiendo algo, aceptando una orden, una ordenanza de la organización para ejecutar el proyecto. Pero lo que quiero significar con esto es que esta información esté en el grupo de procesos de inicio, pero realmente no necesariamente se debería reflejar en el charter en este nivel de detalle. En el charter se debería hacer una mención de quiénes son los interesados, cuál es su rol en la organización, su cargo y por ahí de pronto sus datos de contacto. Pero no hace mucho sentido que en el charter tengamos una gran lista de partes interesadas con eh, esa información detallada como cuál es su expectativa, cuál es su interés, porque inclusive podría generar cierta controversia. Pero que lo tenga que hacer el gerente de proyecto, sí lo tiene que hacer. El siguiente paso sería identificar el impacto potencial o el apoyo que cada parte interesada podría generar y clasificarlos para definir una estrategia de aproximación o de gestión de esas partes interesadas. Hay varios modelos para definir nuestra estrategia de gestión de esas partes interesadas. Por ejemplo, tener una matriz en donde podamos ver cuál es el poder que tiene esa parte interesada y cuáles son sus intereses. Cuál es el poder de esa parte interesada y cuál es su nivel de influencia. Otra perspectiva, cuál es la influencia de esa parte interesada y cuál es su impacto que pueda tener en el proyecto. O podemos manejar unos modelos de prominencia basándose en el poder, la urgencia y la legitimidad que puedan tener esas partes interesadas. Eh, ya lo vamos a ver. Creo que nos alargamos un poco más de la cuenta. Vamos a dejar ahí por ahora. Ya inclusive se nos fue la gente. Eh, Tratar entonces de cerrar el tema, ya nos queda, pues básicamente trataremos de hacerlo en, no sé, media hora el lunes para abordar riesgos, pero pues es que no había visto la hora, ya podemos dejar ahí. Entonces, Elkin, Camilo, Sergio, muchas gracias. Eh, Vale, gracias, Néstor, muy amable. a ustedes, si pueden el fin de semana, genial que entren a la plataforma y traten de avanzar. Y si por Sí, ahí encuentran alguna sugerencia, alguna cosa, pues estoy pendiente. gracias, Néstor. Sí, gracias. Listo, Sergio. Gracias, A ti gracias. Chao, Camilo. Gracias. listo, Chao, gracias. Feliz noche. Elkin. Grupo de procesos. Igual. Chao.